Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Origen Kinesis. Hoy estamos Edu y yo soy Héctor y tenemos de invitado a Víctor Segarra. Víctor es fisioterapeuta, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y tiene muchas formaciones de posgrado en terapia manual, en readaptación deportiva y lesiones, y además ha dado clase creo que en la Universidad de Navarra, en la Universidad de Valencia y en la Universidad McMaster de Canadá también. Bueno, pues muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas, bueno, un placer estar aquí con vosotros, encantadísimo. Y nada, pues bueno, a ver qué podemos aportar aquí. Hemos aprovechado hoy que Víctor ha tenido que venir a la Fisio Expo, Sí. ¿vale? A ver a ciertas ponencias y demás, y bueno, hemos aprovechado para traerle porque yo me formé con él hace unos meses, ya le conocía de antes y me parece un profesional increíble, del que aprender muchísimo. Sobre todo me ha cambiado, en mi práctica clínica me ha cambiado algunos conceptos acerca sobre todo de cómo entender el cuerpo y las lesiones a nivel activo. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Víctor, ¿cómo empezaste? Ahora mismo tienes 2 clínicas. ¿Cómo empezaste con las clínicas? ¿Cómo fue? No te voy a preguntar por tus inicios en la fisioterapia, sino cómo empezaste con tus clínicas. Pues bueno, mira, yo empecé trabajando, yo terminé primero ciencias del deporte, nada más terminar empecé fisio mientras trabajaba pues de entrenador y demás. Luego me fui a trabajar a Barcelona con José Manuel Sánchez en la clínica de CRD, el creador de la técnica EPI. Y bueno, desde entonces, pues ya lo típico, ¿no? Cuando trabajas con gente llega un momento que quieres un poco, pues quizá emprender, hacer cosas tú. Y yo soy de venidor de siempre, de toda la vida, y entonces, pues bueno, me monté allí una clínica. Al cabo de un tiempo, pues conocí la que, o a día de hoy es mi pareja, que es de Andorra, y entonces, pues nada, pues nos hemos ido a vivir allí. Tengo una clínica en Benidorm ahora y otra en Andorra. Un poco lío porque no está cerca, pero bueno, así es como, digamos, empecé con el tema de las clínicas. ¿Cómo compaginas el tener que estar en Andorra y en Benidorm ahora mismo? Pues a día de hoy es un follón. Lo veníamos comentando en el coche que al final es mucha distancia y últimamente pues por diferentes circunstancias tengo que andar bajando y subiendo bastante. Son 6 horas y media de coche y bueno, pues intento gestionarla de la mejor manera posible. Tengo 2 compañeros en Benidorm, en Andorra de momento acabamos de abrir, con lo cual pues tampoco hay tanta demanda de fisio. Lo que más llevo son sobre todo jugadores de fútbol, profesionales, digamos, deportistas más de élite. Sí que es cierto que allí no he promocionado nada a la clínica de momento, precisamente porque quiero de momento cerrar cosas en Benidorm. Y bueno, complicado en el sentido de que me aporta o me quita más tiempo de lo que yo pensaba. Pero bien, contento, la verdad que contento por tener esas 2 clínicas, poder ayudar a gente en 2 sitios realmente diferentes y con ideas diferentes de lo que es la fisioterapia y todo. O sea que bien, contento. Yo tengo una pregunta porque, como has dicho, has hecho las 2 formaciones, Fisio-CAFIT. No sé si el doble grado era antes o has hecho primero, que supongo que será un grado y luego el otro. Y es algo que personalmente a mí fue una duda que me asaltó hace un montón de años cuando quería empezar la carrera. Incluso tuve esta conversación con un fisioterapeuta al que yo admiraba y le dije: es que a mí me encanta el deporte, me gusta mucho también la recuperación de lesiones y dolor. Entonces, ¿cómo verías hacer primero fisioterapia por ser profesional sanitario y luego hacer CAFIDE? La respuesta de este fisio fue que no lo hiciese porque al final, según su visión, era mejor especializarse en una cosa y que luego a la hora de trabajar pues no iba a poder compaginar las dos. Entonces decidí hacer solo fisioterapia, a pesar de que luego me formase también en ejercicio. Quiero saber un poco tu historia, tu camino, tu toma de decisiones, para los que estén ahora en esa situación. ¿Qué consejo le darías tú? Pues mira, yo terminé selectividad y no sabía qué estudiar. Eso es lo primero. O sea, llegó un día mi padre, a 2 días o un día antes de tener que poner la solicitud de la universidad a la que quería ir y la carrera y demás, y me dijo: oye, Víctor, que hay una carrera aquí de deporte, como a ti te gusta el deporte, pues ¿por qué no? Y dije: venga, pues vale. Entonces primero me metí a hacer ciencias del deporte. Me gustaba ya el tema de las lesiones y demás. Tengo pues una prima es fisio, lo típico que te va tratando y demás, ya tienes ciertas inquietudes. Y el problema que estudiar las dos a la vez, cuando yo estudié solo estaba en Madrid, en la Europea de Madrid, y mis padres pues no podían permitírselo. Entonces lo que hice fue estudiar primero CAFT y acto seguido, nada más terminar,
ya me había especializado en tema de readaptación y demás, muchas asignaturas de lesiones, recuperación de lesiones con ejercicio y demás. Y yo pensé, pues bueno, como si ya tengo esta formación o esta, digamos, sí, esta formación de cómo abordar la lesión con el ejercicio, ¿por qué no intento abordar como la lesión desde el principio? Entonces me planteé hacer fisio, lo hice nada más terminar, fue licenciatura y grado, perdón, licenciatura y diplomatura, no existía el grado. Y ya está, fue en verdad pues inquietudes desde... Al principio, ya te digo, no tenía ni idea qué estudiar, estaba pensando entre ingeniería en telecomunicaciones y derecho, no tiene nada que ver. Y al principio fue mi padre quien me orientó y luego ya pues fue pues como cuando encuentras algo que te gusta tanto que ya es que no eres un friki, que no paras de leer, de buscar, de pensar en ello, pues a mí me pasó igual. Desde el primer momento ya es como, guau, esto ya, lesiones aquí, ejercicio, tal, y ya pues todo ligado. Luego ya mucha formación de posgrado y demás, al final con el fin no de tener diplomas, yo no tengo ninguno en mi clínica, sino por el simple hecho de aprender. Al final. ¿Y te convalidaron alguna asignatura o algo? Cuéntanos un poco. No me convalidaron casi ninguna porque yo venía de la UCAM, que es privada, y donde ahí estudié CAF, Ciencias del Deporte, y fisio la estudié la Miguel Hernández de Elche, que era pública. Entonces prácticamente convalidaron 2-3 asignaturas nada más. Y además lo bueno que tenía que la diplomatura, creo que en el grado después las asignaturas eran obligatorias a asistir, pero la diplomatura no. Entonces trabajaba mientras me saqué fisio. Y en tu experiencia, con todas las formaciones que has hecho, viendo ahora con retrospectiva, ¿lo volverías a hacer o...? Pues mira, yo ahora me planteo hacer una de 3 carreras, pero siempre tengo el mismo dilema que probablemente lo hayas tenido tú también. Yo me estoy planteando hacer o bien medicina, o bien nutrición, o bien psicología. Ahora mismo, sí. Sí. Siendo un fisio consolidado. Bueno, primero quiero hacer el doctorado, a ver si cuando tenga un poco de tiempo. Cuando tenga un poco de tiempo quiero, pero me tira más medicina o nutrición, más que psicología, sí que es cierto. Lo único que psicología al final está a distancia y puede ser un poquito más fácil. Pero no sé qué hacer. No sé si investigar sobre ello, no sé si hacer posgrados enfocados, porque claro, la nutrición luego puede ser muy amplia y va a tocar, igual que me pasó con fisio, pues que tocabas pediatría, geriatría, que yo ya sabía que eso no lo iba a tocar. Entonces, el problema, digamos, que de meterte en una carrera, un grado más, es que vas a tocar cosas que quizá no van a ser específicas de lo que luego vas a trabajar y vas a estar un tiempo perdido ahí que no lo vas a aprovechar después. Entonces casi que mejor probablemente me tire algo específico de lo que yo quiero, posgrados y demás, para aprender, que al final no lo quiero hacer tampoco con el fin de luego ser médico, doctor o nutricionista, sino para ser pues mejor profesional, fisio o readaptador. Sí, eso es un tema que hemos hablado con más invitados aquí, el tema de que las formaciones oficiales a veces para cubrir créditos pues tienen muchísima información que realmente luego no utilizas mucho. Exacto. Y las formaciones un poco más específicas, aunque era un tema que iba a sacar más adelante, pero bueno, como la tuya, por ejemplo, en Pro Elite Performance, que joder, igual vas un fin de semana, sacas ciertos conceptos de Víctor, como he hecho yo, y que luego lo he compartido con Edu y con Manu aquí en la clínica, y dices, joder, he cambiado 2 cosas en mi práctica clínica o 3, y he sacado mucha más información que quizás todo lo que te tienen que dar en un máster oficial, y he hecho un máster final también, y muchas de las cosas me parecen un poco paja, ¿no? Eso se agradece primero por tus palabras, y el hecho de que lo aproveches me enorgullece mucho, que al final cuando te dedicas a dar formación pues es algo que siempre quieres, ¿no? Que sea de provecho y que lo puedas aplicar y que tú te beneficies también de tener más pacientes, que el paciente también se beneficie de que le hayas hecho esa intervención y que todo, digamos, fluya. La pregunta era, perdona. Bueno, sí, estábamos hablando acerca de eso, de que yo creo que le doy más importancia cuando hablo con los alumnos a las formaciones un poco más específicas. Exacto. Que tú tienes esa duda de no sé si hacer un máster o hacer formación. Exacto, yo de hecho lo que hago, yo leo siempre, estoy leyendo, yo tengo ahí en la maleta, tengo papers, tengo el iPad también que me voy descargando artículos y demás, y siempre, o por lo menos casi siempre, trato de eso que me dice ese estudio, intentar llevarlo a la práctica con mis pacientes. Es decir, vale, este estudio dice que
pues este protocolo de ejercicios o estos ejercicios, o que la tendinopatía de Aquiles viene por esto o por esto, vamos a ver. Entonces es cuando lo comprueba, porque cuando muchas veces sí, la evidencia, yo leo evidencia, soy pro evidencia, pero siempre en todos los estudios hay un porcentaje de pacientes que no mejoran con esa intervención. Entonces yo siempre me pongo del otro lado. Digo, ¿por qué no han mejorado estos? Quizás es que la intervención solo sirve para unos cuantos, un tipo de patología, un tipo de pacientes. Luego extrapolar lo que hacen en Australia, por ejemplo, los estudios de tendinopatías, que hay muchos en Australia, allí pasa una mosca por delante, se te pone aquí en el brazo y llaman al fisio. O sea, que allí la cultura es diferente a la que aquí nos encontramos. Aquí el paciente viene cuando ya está reventado, se ha tomado no sé cuántos ibuprofenos, ha puesto hielo, ha dejado, ha descansado, tal, y te viene cuando ya dices que ya no puedo más. Entonces el manejo de esa tendinopatía ya no puede ser igual, porque la población es diferente culturalmente. Entonces allí te puedes encontrar estudios con visas AS muy buenas, que es la cuestionario de Aquiles, y aquí destrozados. Entonces tampoco se puede extrapolar todo lo que aprendes en un estudio científico solo por leerte las conclusiones y decir, pues yo mañana esto con mis pacientes y ya está. No, hay que, digamos, meterlo dentro de un contexto y valorar pues en quién lo puedes hacer luego de tus pacientes y quién no. Y por tanta cantidad de información que tienes en la cabeza, el trabajo de síntesis tiene que haber sido grande y también tu forma de trabajar seguramente ha variado mucho durante todos estos años. ¿Nos puedes hacer un poco un resumen de cómo ha cambiado tu forma de trabajar desde que empezaste hasta actualmente? Y si crees que te podrías adaptar también según te vayas formando más a otra manera de trabajar, porque sí que es verdad que en nuestra profesión uno de los problemas que existe son los dogmas y hay gente que se encasilla en una forma de trabajar y es su forma de trabajar y no la cambia. Entonces, quiero saber, una persona con experiencia y experiencia clínica como tú, ¿cómo lo haces? Mira, yo vengo de estar en Fisioexpo, he pasado por 4 talleres y bueno, mañana o estos días, pues como un alumno más, voy a tratar de ir mejorándolo. O sea, de ir haciendo lo que he aprendido o ir aplicando lo que he aprendido. A ver, sí que es cierto que por supuesto he cambiado. Yo antes era quizás más estricto a la hora del paciente. Bueno, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Y el dicho este que dicen, cuanto más sabes, te das cuenta de que menos sabes, o cuanto más lees o cuanto más aprendes, pues lo entiendo perfectamente. A mí, de hecho, últimamente me cuesta mucho publicar en redes, me cuesta mucho porque sé que lo que digo, quizá mañana, quizá en 2 días, quizá en una semana, no va a ser así. Y me cuesta muchísimo que sí, que vale, que seguro que hay gente que la aprovecha de lo que yo pueda decir o lo que sea, pero me cuesta mucho exponerlo por eso, por esa inseguridad de decir, es que no sé si lo que estoy diciendo es realmente así al 100%. Y me está costando. Y mi práctica diaria de hace principio de cuando yo empecé, ahora ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ahora tengo, ya te he dicho, antiguamente era más estricto, más directo con el paciente incluso. Ahora hay una variable que no la enseñan en universidad ni en muy pocos cursos, que es el trato con el paciente, el hecho de escuchar, de tener esa empatía, que casi la estoy intentando abordar más ahora que antes. Antes sí que era, pues, yo qué sé, oye, pues me podrías, yo qué sé, quitarme un punto gatillo, porque lo he leído en Google o lo que sea, tal. Vale, pues venga, en vez de explicar, antiguamente le decía, pues no, el punto gatillo que no existe, que no sé qué, no sé cuánto, le intentaba explicar. Ahora digo, bueno, vale, no te preocupes, lo vamos a solventar, muy importante el ejercicio, tal, y intento abordar de una manera diferente. Y ese trato con el paciente sí que, sobre todo, me ha cambiado al cómo ver, sabiendo lo mismo, cómo explicárselo al paciente, cómo abordar al paciente y cómo, digamos, integrarlo dentro de la clínica. Pero al final, si tú al paciente eres muy estricto, le dices, puedes encontrar gente que sí, que dice, hostia, este te controla, o generar rechazo en el paciente. Y que el paciente no quiera decir, mira, viene aquí de sobrado y tal. Y bueno, es quizá el cambio más significativo que podría tener o que podría explicar, por supuesto, el tema de intervención, por supuesto. El tema de poner agujas, de manipular, de hacer intervención manual,
sobre todo el ejercicio también me ha cambiado muchísimo. Antes era muy biomecánico, ahora veo mucho más a nivel de neurociencia, qué está ocurriendo, pienso a ver qué está ocurriendo también en el cerebro, a nivel neural, a nivel somatosensorial, cómo cambia. Al dar un estímulo aquí, pues cómo te cambia a lo mejor la movilidad de hombro, siempre con, digamos, con un criterio, ¿no? No así por dar y ya está. No es magia tampoco, pero tiene su explicación. Y eso también me ha cambiado, ¿no? En ese sentido. Una de las preguntas que solemos hacer a casi todos los invitados es, que la voy a hacer ahora después, es un poco como su práctica clínica. Yo siempre digo, oye, viene un paciente a tu clínica, Víctor, ¿cómo estructura más o menos la sesión? Esa te la vamos a hacer ahora, pero antes de cambiar el tema, no es una pregunta, es ver dónde se posiciona Víctor. Ahora estamos blanco, negro, izquierda, derecha, talibanes de la evidencia contra clínicos defensos, ¿no? Pues ¿dónde se posiciona Víctor en este mundo que ahora en las redes sociales en general, ¿no? Como defensores a ultranza de la evidencia y gente súper clínica? ¿Tú dónde te posicionas? Y explícanos un poquito cómo ves tú este ambiente. No es una pregunta, es un poco que... Pues yo siempre soy partidario de la escala de grises, ¿no? Como el ecógrafo. Al final tú ves una escala de grises y los extremos nunca me han gustado, en ningún sentido. Al final yo lo veo siempre, ¿no? Las discusiones de si el ejercicio, cuando hay una lesión, de quién es, si de fisio, del licenciado en CAF, que no sé qué. Yo al final tengo las dos carreras, por suerte, pero a veces me sienta mal y siempre me posiciono, digamos, del otro lado. Entonces, en este caso, yo no soy... O sea, yo leo mucha evidencia, pero también creo que mucha de esa evidencia le falta parte clínica. Por eso yo siempre intento de leer la evidencia que puedo, cuando tengo tiempo, intentar pasarla a mi clínica y yo tener una experiencia X, que es lo que he leído. Pues a lo mejor luego, pues, como en el curso te puedo decir, oye, pues mira, este artículo dice esto, pero yo cuando lo he probado he visto que a lo mejor las entesopatías no responden tan bien como las lesiones del cuerpo del tendón del Aquiles. Y es lo que al final te explico un poco el mix, que creo que es donde al final el equilibrio es donde mejor se mueve uno, ¿no? Que pueda tener de vez en cuando acercarse a un extremo, ver qué hay, volver al centro, acercarse al otro extremo, ver qué hay, cogerlo, las dos partes, pero jugar un poco siempre con un sentido común y, digamos, ahí un poco en equilibrio. Pero yo creo que puede estar un poco relacionado también con lo que ha dicho antes, que antes era como muy estricto y ahora no tanto, porque yo es algo que también me he sentido, me ha pasado lo mismo en el cambio de mentalidad, en el sentido de antes era igual, si veía que lo de los puntos gatillos no existían, pues se lo contaba y digo ahora, ¿pero para qué? Si es que yo creo que depende un poco más también. Cada vez me intento poner más en la situación de cuál es la realidad, porque cada uno vivimos una realidad diferente, en qué realidad está ese momento el paciente. Sí. Porque claro, yo me siento igual en el sentido, yo tuve una realidad hace 5 años en el que me molestaba el cuello y estaba todo el rato mirando a ver si tenía la cabeza adelantada o no. Y ahora me doy cuenta que a lo mejor no tiene tanta importancia y la forma de tratarlo es igual. Pero en mi realidad lo veo totalmente diferente. Digo, pues si la tengo un poquito más adelantada no me va a influir tanto. Y entonces creo que el abordar, creo que va mucho más por eso, por el adaptarte un poco a cómo está pensando el paciente en ese momento, de cómo le vas a resolver su problema y tú adaptarte a ello. Es una cuestión, yo creo que, a ver, el paciente viene aquí porque tiene un problema que quiere solucionar. No viene a que tú le cuentes lo que sabes, básicamente. Él lo que quiere, oye, me duele aquí, quiero que me lo soluciones. Me da igual con qué herramienta, porque es así de egoísta. Sí, es la realidad. Me da igual con qué herramienta, me da igual lo que me digas, me da igual con agujas, sin agujas, con manipulación, con terapia manual, con ejercicio. Yo tengo un problema y vengo a ti porque confío en ti para que tú me lo soluciones. Entonces, esto, pues, manipúlame, no, la osteopatía, que no sé qué, eso no sirve para nada, tal. Siempre hemos tenido esas discusiones con el paciente, pero ya llegas a un punto de que puede ser llegar a ser un motivo de incluso pequeña discusión, de decir, hostia, pues mi antiguo fisio me decía que sí, que tal, que no sé qué, y ahí estás perdiendo tiempo, que al final el paciente esa discusión no le va a solucionar nada. No. Entonces, hay que ser prácticos, yo creo, en este sentido. Oye, pues mira, pues sí, vamos a abordarlo de esta manera, tal cual, vamos a hacer esto. Yo explico siempre el tratamiento, porque creo que es parte del tratamiento, explicar que esa educación al paciente de qué es lo que tiene. El ecógrafo nos ayuda mucho, por ejemplo, o tengo otras herramientas, dinamómetros, electromiografía, etcétera, ¿no? Que al paciente pues lo ve
de una manera que no es algo que yo le estoy diciendo porque yo lo siento, sino objetivamente lo está viendo, y además, bueno, le explicas cómo generar esos cambios para que ese músculo mejore o ese tal o lo que sea. Entonces yo creo que yo antiguamente sí que era más, hasta que me di cuenta, digo, si es que al final no llego a ningún lado, y al final el paciente viene, igual que si se me estropea el coche, yo voy al taller a solucionar un problema, no que el tío me diga, ¿qué te han puesto aquí esta válvula? Yo quiero que arranque el coche, que me lleve de un sitio a otro y que no tenga problemas. Ya está, pues al final el paciente quiere lo mismo. Sí. Y bueno, pues ya pasando al siguiente tema, explícanos más o menos, Víctor, un poco cómo estructuras, sé que los esquemas y los dogmas en tu clínica no existen, pero ¿cómo estructurarías una sesión con un paciente más o menos? ¿Qué cosas tienes en cuenta? ¿Cómo haces la anamnesis? Un poquito, un resumen, ¿no? Un poquito como... Bueno, tú ya lo sabes más o menos porque ya hiciste el curso, pero sí, yo al principio pues hago anamnesis, yo siento al paciente, que me cuente cuál es su problema, algunas preguntas, sobre todo relacionadas con el dolor. Hay preguntas que según el tipo de patología que tenga me aportan más información que otra, por ejemplo, qué tipo de movimiento te duele, cuándo te duele, cómo te duele, por la mañana, por la noche, tipo de sensación del dolor, cómo es, tal, pinchazo, tal. A mí me va haciendo ya una idea. Luego hago unas pruebas de movimiento mayormente. Si ya me ha dicho qué movimiento es el que le duele, pues intento valorar, que me lo enseñe de nuevo, pues a lo mejor sin camiseta si es para un hombro, sin pantalón si es para una rodilla, lo que sea, para intentar valorar a ver cuál puede ser un poco más el origen del problema. Y luego suelo hacer, depende un poco del tipo de lesión, ¿no? Pero pues si es necesario valoro con ecografía, tengo muchas herramientas y puedo utilizar, digamos, en un momento dado, pues una herramienta diferente, ¿no? Pues podría ser la ecografía, podría ser terapia manual, podría ser, pues, a lo mejor utilizo también fisioterapia invasiva, terapia manual, y sobre todo siempre intento terminar, por lo menos sí que es cierto que a veces no me da tiempo, ¿vale? Y peco de eso, pero sí que intento que parte de la sesión de fisio sea siempre algo activo, de que se vaya después de esa terapia manual, de a lo mejor hacer una pequeña neuromodulación donde puedo despertar a nivel cortical por ciertas áreas o incluso optimizar, digamos, el sistema, ahí aplicarle luego un ejercicio que, digamos, perpetúe esos cambios que yo he generado, que pueda generar. Entonces siempre intento terminar con ejercicio. Si es una persona que también lo asimila bien, se lo explico para casa, 1 o 2, no más, porque si le explico 4 me hace 2 y mal. Entonces prefiero... Sencillez, ¿no? Sí, directo, pam, a esto. Estos 2 ejercicios para casa, intento hacerlos. A veces le mando un vídeo también que ya tengo a lo mejor grabado y se lo mando para que se acuerde cómo es el ejercicio. Y ya está. También te digo que he cambiado bastante la forma de trabajar que tenía en Benidorm. Aprendí de ello, llevamos 8 años en Benidorm y he aprendido de ello, y en Andorra he cambiado un poco la forma de hacerlo. En Andorra, por ejemplo, quiero hacer más, o estoy haciendo más, pues TR-test, por ejemplo, antes y después, con dinamómetros bastante más objetivable. En Benidorm ya llega un punto que, como llevaba más tiempo, digamos, el precio por sesión era más bajo y tenía que meter más gente, digamos, entre comillas, en menos espacio de tiempo, pues iba un poco más disperso. En Andorra ya he querido hacer diferente, quiero dedicar más tiempo al paciente. Por supuesto, eso acarrea si me ocupas un box más tiempo, pues te tengo que subir el precio de la sesión. Y ahí sí que me meto mucho más TR-test, para que el paciente incluso vea ese cambio a nivel de fuerza o a nivel de movimiento, a nivel de clínica, patología, que disminuye el dolor, etcétera. Entonces, incluso la forma de trabajar estoy haciendo diferente, cada uno de ellos. Mucho el TR-test ahora mismo. Sí. Bueno, mucho. Con cada paciente... Lo que viste en el curso, una dorsiflexión, hostia, tiene limitación de la dorsiflexión, y esto hace que le duele el tendón rotuliano. Además vemos que cuando lo hacemos en otro gesto donde no se implica tanto la limitación de la dorsiflexión, pues duele menos. Hostia, pues vamos a ver cómo mejorar esa dorsiflexión. Activamos un músculo, aplicamos vibración, ahora, ¿de cuando viniste al curso fue este año? Sí, fue este año. Ahora hemos añadido algunas horas más y hemos metido más cosas. Hola, Víctor. Al año que viene vuelvo. No hace falta. Eso son 4 tonterías, ya te invito a que vengas y ya está. Pero que ya incluyo otras cosas para, pues eso, intentar mejorar esa dorsiflexión, y hago siempre un TR-test para ver cuál es el que más cambia esa dorsiflexión.
sin Me hacer gusta nada. ese concepto de buscar cuál es el que más genera el cambio. Exacto. Porque si el sistema se autoorganiza, o sea, el cuerpo se autoorganiza. En el momento que tú le das el estímulo que realmente es el que está fallando, entre comillas, te permite mover, te permite contraer mejor, te permite... Es que así... ¿Nos puedes poner un ejemplo práctico de esto? Sí, por sí, ejemplo? porque yo estoy... En el hombro, por ejemplo. Sí, pues en el hombro, mira... Limitación de flexión de hombro. Típico Sí. que el paciente Con dolor, ahí, Pues arriba. yo lo que hago, bueno, valorar a ver cómo está, por ejemplo, pectoral mayor por las inserciones que puede tener aquí en la clavícula, a nivel proximal, que la clavícula ya sabemos que juega un papel muy importante en los últimos grados de flexión. Ahí tiene que hacer una rotación como una rotación externa. Ahí siempre combino la neurociencia con la biomecánica, con un poco mezclado todo. Bases anatómicas. Eso es. Entonces, pectoral mayor, coracobraquial, valoro los rotadores, la rotación interna y externa a nivel de movimiento y normalmente activando, despertando algún músculo de esos clave que puede ser o bien un coracobraquial o bien un rotador interno, un rotador externo. Cuando activas ves un cambio en la movilidad, en esa limitación de la rotación o en la flexión, por ejemplo, o en la ABD. Entonces ahí... ¿Quiere decir que ya está curada esa persona? No, quizás no. Pero a mí me indica, como la intervención ha sido muy pequeñita, me indica a lo mejor dónde seguir trabajando o qué ejercicio decirle para casa o dónde tengo que seguir tirando. ¿Cómo lo sueles hacer? ¿Con activación muscular? Pues algunas contracciones isométricas, a veces utilizo la aguja, depende de dónde esté, a veces la vibración, a veces la palpación. Sobre todo esas. Ya sé que depende, a lo mejor una rodilla o un tobillo puedo utilizar flossing, más apretado, menos apretado. Estoy utilizando diferentes tipos de sensibilidad táctil, una con más presión, otra menos. La vibración también tiene otros receptores encargados de la vibración. La contracción isométrica al final es más propioceptiva, los propioceptores que están ahí a nivel del uso neuromuscular, el órgano tendinoso Golgi. Entonces, en función un poco de cuál es el sistema de todos que está fallando, vas ahí, estimulas y si encuentras una respuesta positiva que consigue mejorar movimiento, que es lo que buscabas, bien, te puedes encontrar lo contrario. Entonces significa que eso no le ha ido bien. Es como preguntar al cuerpo. Tú preguntas, oye, ¿cómo responde? Si hago esto, ¿mejoras o no mejoras? Si hago esto, Es ¿mejoras? como cuando tienes, problemas digestivos, ¿no? Y dices, ostras, pues yo qué sé, yo me comí una ensalada y me ha sentado mal. ¿Cuál de qué sé? El tomate, el atún, la lechuga, el aceite, no sé qué, tal. Tomate un día y Eso es, pruebas un día ensalada sin tomate o pruebas solo tomate y dices, a ver cómo me sienta, tal. Hostia, me sienta mal, pues ya sabes lo que es. Pues en el cuerpo, o sea, a nivel... Eso, por lo menos es lo que yo hago. No quiere decir que no trabaje la fuerza, como marcan los estudios, en una tendinopatía, el heavy low resistance, el ejercicio excéntrico con el peso corporal, los protocolos de Afreson y demás, etcétera. Sí, que no ¿Vale? pasa Pliometría, luego en el tendón hago también ejemplo, invasiva, o sea, trabajo como... escapular, lo Pero que tú consideres. yo con esos tests, esas pruebas, yo ya sé, por ejemplo, que la neuromodulación o la terapia manual se la tengo que hacer pues en ese infra o en ese supraespinoso o en ese subescapular o en ese coracobraquial o en ese trapecio superior o en ese Pues es que serrato. cambia un poco Es el que a lo mejor si la tiene, por ejemplo, en el hombro, tenemos que diferenciar como tres articulaciones que son clave. La esternocostoclavicular, aquí, para que haga esa rotación externa, la escapulotorácica y la glenohumeral, que siempre nos hemos basado, digamos, o solo en la escapulotorácica, el ritmo escapulohumeral, que luego dijeron, no, eso no sirve para nada. Los estudios que hubo hace ya tiempo que decían que sí, luego que no. Ahora, bueno, yo lo que hago es valorar las tres articulaciones, a ver cómo se mueven, y en base a eso, pues, tocar, digamos, con unos test muy sencillos, tocar la que toca y ver la respuesta que genera. Y a veces solo con unas contracciones isométricas de un músculo concreto, ya sé que es muy poco de los... no está dentro de los baremos o parámetros de los sistemas dinámicos complejos, ¿no? Que tiene que ser algo así. Bueno, me gusta el tema de los sistemas dinámicos complejos, pero empezar por la base. Si un músculo un subescápula, por ejemplo, no se activa o un supra no se activa, por mucho que hagas con un foco externo un ejercicio, va a seguir sin activarse. Y a lo mejor podrás llegar al mismo punto, sí, pero tardar más. Al final lo que hago es como optimizar primero para luego hacer algo más general, más complejo, más global. A lo global. Eso es. Trabajo, igual que la valoración la hago de lo más general a lo más específico,
el ejercicio luego de lo más específico a lo más general. Para intentar, de esa manera, pues crear esa base de decir, vale, pues te he conseguido ahora mejorar la dorsiflexión de tobillo. Venga, pues ahora vamos a hacer sentadillas. No te voy a hacer sentadillas si no tienes una buena dorsiflexión de tobillo, porque entonces tu rotuliano puede sufrir igual. Y sabemos que hay evidencia, Peter Mayaras, etcétera, que vieron que la dorsiflexión de tobillo está relacionada con la tendinopatía rotuliana. Entonces, bueno, pues mejoramos lo otro, buscando a ver pues si es el tibial anterior, si es peroneal largo, tibial posterior, extensores de los dedos, flexor largo primer dedo, cuál es el que cambia un poco la movilidad. Sí, no, me gusta mucho y voy a aprovechar tenerla aquí para... Venga, ya voy a aprovechar. Me gustaría saber tu opinión, porque has estado hablando antes de los reflejos somatosensoriales, etcétera, cómo pueden influir en el movimiento, que yo creo que sería un poquito de kinesiología, es un tema que yo no controlo. Entonces me gustaría preguntarte a ti, porque muchas veces en redes, incluso muchos pacientes, trabajamos con muchos de CrossFit, powerlifting, etcétera, pues nos preguntan un poco por esos cambios instantáneos que son muy llamativos. Entonces lo ves como al hacer un test oculomotor, una estimulación sensorial, como de repente el rango de movimiento cambia. ¿Cómo se explica eso? Mira, nosotros básicamente lo que hacemos, un poco lo que se está hablando ahora, ¿no? Y yo hace años, de hecho, me comentabas antes que estuviste en lo del COVID que hicimos en la cuarentena, pues ahí ya lo decía. Nosotros somos captadores de información, procesadores de información y ejecutores de una tarea, ¿no? Entonces, lo que actualmente más estoy leyendo y más estoy investigando es que tu cerebro, si interpreta como amenaza esta luz que tenemos aquí, puede hacer que tú no muevas tu hombro como tal. Parece como magia y es difícil explicarlo, ¿eh? Pero al final, si tu cerebro recibe una información X alterada, yo los típicos cruzados, ¿vale? Que siempre le falta sensibilidad en alguna zona. Bien, pues esa falta de sensibilidad puede hacer, como el cerebro no juega con esa sensibilidad, puede hacer que genere más rigidez en la rodilla para decir, hostia, es que yo no estoy seguro de mi rodilla, de si la estoy poniendo bien, sino porque me falta información de esta parte de aquí. En el momento que la tenga, pues el sistema, lo que hace el cerebro es como, vale, ahora tengo información de esta cara de aquí, no pasa nada, esto es un pantalón vaquero, entonces vale, te voy a permitir mover. Entonces, si no tienes sensibilidad, es como que el cerebro juega en desventaja y por proteger o te impide mover o te genera un output. Ese output puede ser dolor, rigidez, falta de movilidad, stiffness, que le llamamos, tensión, punto gatillo que genera ahí y tal. Pues puede ser una respuesta a todo lo que está recibiendo. Es un poco igual cuesta un poco entender, pero es un poco cómo ahora se está llevando a cabo todo el aspecto neurocientífico y donde más me estoy queriendo enfocar. En qué estímulo, digamos, podemos dar a ese paciente para que su cerebro procese una nueva información y entonces me permita mover más, activar mejor, activar un músculo, lo que sea. Que duela menos, por ejemplo. Pero porque ya esa información es como ya te ha cambiado a nivel cortical. Claro, yo eso sí que lo entiendo y me parece súper razonable, en plan, un dolor crónico en el que se produce que está difuso, no reconoce bien, trabajar ahí con discriminación de 2 puntos, etcétera. Y creo que sí que puede aportar a lo que me refiero también la otra parte, más a test al estimular ciertas partes, como muy rollo kinesiología. No sé cuánta transferencia puede tener eso luego a la vida de un paciente. Es decir, yo voy a un fisio, por ejemplo, y acariciándome, no sé, la mano, pues que me gane la flexión de hombro y yo hago luego 50 press de hombro y tengo una tendinopatía del supra. No sé cuánto me puede influir el mejorar ese aspecto. No tanto a la parte que acabas de desarrollar tú, que sí que trabajo con ello y la defiendo, sino más esta otra parte, ¿sabes? Mira, hay una frase de Abraham Maslow que me gusta mucho que dice que si la única herramienta que tienes es un martillo, todo se parecerá a un clavo. Si tú solo trabajas con una herramienta, el paciente no va a mejorar. O sea, por eso yo utilizo la invasiva, yo utilizo también la terapia manual, yo utilizo también dentro de la readaptación el estímulo con cargas más altas, la exposición gradual,
Pues eso que se ha demostrado que beneficia también. En este caso, por ejemplo, del hombro que comentabas. Si tiene una tendinopatía, pues obviamente yo que la haga así, pues igual, incluso a lo mejor, de hecho, yo en los cursos lo que suelo hacer, no sé si en el curso que estuviste lo llegamos a hacer, pero cuando alguien ve una mejora, hacemos el TR-test. Oye, normalmente hacemos un test. Oye, ¿está limitado? Sí, mira, pues quiero que hagas un poquito de vibración aquí, actives este músculo, este otro, tal, y comprueba. Y a lo mejor pues hay gente que gana movilidad, hay gente que no, porque necesitan otro tipo de estímulo, ya lo explico y demás en el curso, pero a lo mejor mejora la movilidad. Si esa movilidad es aguda, no me sirve de nada. Ahora, si al día siguiente, es que nos pasó, por ejemplo, en Vigo, una chica, una compañera, que era la dueña del local donde hicimos el curso, me acuerdo que le dolía el tendón cuadricipital y en ecografía pues estaba dañado y demás. Bien, pues hicimos unos test de movilidad, tenía limitación de la dorsiflexión de tobillo, hicimos una intervención con vibración y tal, y mejoró, ¿vale? Y eran 2 seminarios, pues era el último día del primer seminario. Le digo, bueno, ahora estos días intenta hacer estos ejercicios para estos músculos, intenta hacerlo, tal y cual. El siguiente seminario fue en 1 mes y medio o 2 meses, no me acuerdo. Le dije, oye, ¿has hecho los ejercicios que te dije? Y me dijo, no, la verdad que he ido muy liada y no... Bueno, pues vamos a medir igualmente. Pues no estaba como el post inmediato, pero estaba mucho mejor que el pre. Entonces, fueron 4 contracciones. Porque ya al detectarlo los alumnos ya vieron que había mejorado sin tocar el tobillo ni nada, y es como que, hostia, ahora yo sé dónde tenemos que trabajar de manera activa durante un tiempo. Que no es solo hago esto y ya está, sino que, oye, ahora sé dónde tenemos que seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Vale, lo único que no lo hizo, y aún así los cambios se mantuvieron durante un tiempo. Si tú el estímulo que das, el efecto que haces es agudo, por una parte no te ha servido de nada. O sea, es un cambio como si calientas la articulación, que te duele menos, una tendinopatía. O sea, los primeros pasos te duelen, luego ya deja de doler. ¿Has hecho algo? No. Es que la ha dejado de doler porque es así. Trabaja así. Víctor, cuando me formé contigo me resultó muy curioso y aprendí bastante. ¿Podrías hacer un resumen rápido de qué diferencias hay entre la vibración, la percusión? ¿Cómo lo utilizas tú en tu práctica clínica? Pues mira, la percusión es las pistolitas estas de toda la vida. Normalmente la evidencia marca que la vibración a unos hercios altos, a amplitudes bajas, suele generar cambios a nivel cortical y a nivel periférico, depende de dónde la apliques. Se ha estudiado, por ejemplo, que en el tendón, si lo aplicas en el tendón, hay cambios más a nivel de activación electromiográfica, y si lo aplicas en músculo, pues obviamente a nivel proprioceptivo, el órgano tendinoso de Golgi, hay más cambios a nivel cortical. La percusión de momento tiene muy poca evidencia, normalmente la han hecho más para el dolor a nivel muscular. Creo que hay alguno incluso que le hicieron con cambios a nivel fisiológicos, análisis de sangre y demás, y no vieron tampoco mejores respuestas que no hacer nada. Pero aún así, la percusión como tal, a día de hoy, no quiere decir que no sirva, pero a día de hoy no hay estudios que marquen, que produzcan esos cambios corticales o esos cambios a nivel de activación periférica, ¿vale? Cosa que la vibración sí. La vibración, las características que tiene, sobre todo es la amplitud, que es mucho más pequeña, de 1 milímetro a 5 milímetros como máximo, de amplitud, de golpeo, por decirlo así, y frecuencias ya tirando a 50 a 100 hercios. Cosa que sí, las pistolas hay algunas que pueden llegar a esas frecuencias, pero la amplitud es más grande, es más golpe. La vibración no. Yo tengo un dispositivo, bueno, allí en el curso vemos varios, para que tengáis pues, diferentes alternativas para poder comprar, pero tengo uno que es más profesional, por decirlo así, tiene diferentes vibraciones, desde 0,5, si no recuerdo mal, a 1 milímetro. Y diferentes frecuencias, las vas cambiando. Entonces también esa aplicación tiene que ser cortita. Bueno, depende del objetivo que quieras. Si aplicas la vibración durante más de 30 minutos, creo que es, el efecto que produces es de fatiga a corto plazo, pero de ganancia de fuerza a largo plazo. Es decir, si lo aplicas en el tendón rotuliano, hay un dispositivo que se llama NiSense, si no recuerdo mal. No recuerdo bien, pero ya lo pasaré y lo ponéis en la descripción, lo que sea el podcast. Y lo aplicas, se pone con una cincha, está pensado para pacientes, se pone en el tendón rotuliano y lo puedes poner ahí, la
vibración y la dejas. Ahora mismo podría tenerla aquí y ya está. Pues esa aplicación durante 30 minutos o a partir de 30 minutos genera fatiga a nivel agudo, es decir, te cansaría, digamos, a nivel... eso es, si lo aplicas en el rotuliano, pero a largo plazo te ayudaría a ganar fuerza, ¿vale? Sin embargo, estímulos más cortos, por ejemplo, yo aplico unas 5 o 6 series de, pues, como mucho 30 segundos, 40, depende, ¿no? Pero bueno, poquitas series, estimulando diferentes áreas de un grupo muscular o un músculo que a mí me interesaría, y eso tiene un efecto priming, que se llama, que es como... El efecto priming es como una optimización previa al movimiento, una preactivación, por decirlo así. Entonces, depende, como he dicho, depende si lo aplicas en el tendón. La evidencia marca que van a haber los cambios más agudos a nivel de periférico, activación periférica. También te digo, no lo han, o por lo menos lo que yo he leído, en ese estudio no miraban tampoco a nivel cortical, simplemente periférico. No quiere decir que no hayan cambios, seguro los hay a nivel cortical, pero en el músculo también son a nivel cortical. Entonces, ya los cambios son diferentes. O sea, tú en clínica has evidenciado a nivel clínico que, por ejemplo, utilizas la vibración en un grupo muscular, haces una una dinamometría de presión pre y una post y mejora la capacidad de... Y en la Universidad de Navarra, cuando voy a dar clase allí en Tudela, lo hicimos con un operado de Aquiles. Hicimos un pretest, activación electromiográfica, gemelo interno, gemelo externo, sóleo. Vale, hicimos y el gemelo lateral no se activaba más el medial y el lateral no tanto. Hicimos vibración en el tendón. En el tendón, que es donde, claro, ahí nos metemos ya en cicatriz, estímulo táctil. Es que ya no es solo el órgano tendinoso de Golgi que se estimula, sino que la propia vibración, esa zona que ha sufrido porque tenía cirugía, el corte y demás, es zona hiposensible, tiene menos sensibilidad, le metes la vibración, automáticamente después valoramos otra vez. No cambié los parches ni nada, estaban en el mismo sitio. 2 minutos después y el gemelo lateral se activa, bueno, más igualado con el gemelo medial. Entonces, al final lo que te decía, yo todo lo que leo, ¿vale? Está muy bien. A nivel cortical yo no puedo valorar, no tengo las herramientas, pero a nivel periférico pues sí puedo, digamos, o por lo menos darle esa evidencia propia de, oye, sí, esto lo he leído, pero cuando lo pongo en práctica, efectivamente ocurre o no ocurre. ¿Asocias a veces la vibración a contracción a la vez? Sí, siempre. Siempre. Y foco. Y foco. Contrae esto que te está vibrando, foco interno, que se pone, sí, nada más que foco externo, no. Depende para qué. El hecho de tener un foco interno se ha visto que, por ejemplo, te ayuda a mejorar la hipertrofia muscular al hacer el ejercicio o la activación muscular. Entonces, depende si el objetivo con tu paciente es uno de esos dos, pues quizá te interesa más meter un foco interno que un foco externo. Y el foco externo, pues sí, para dolor o para hacer un movimiento con variabilidad del ejercicio, etcétera, pues eso puedes meter un foco externo. Pero depende un poco de lo que quieras conseguir. Al final, no se trata de foco interno o foco externo, sino se trata de qué instrucción le das al paciente. El paciente va a hacer la instrucción que tú le des. Entonces, si tú le dices tira canasta, te va a meter canastas. Si tú le dices dale al tablero, te va a dar al tablero. Claro. Si le dices céntrate en extender el codo, un foco interno, no va a meter canastas. Claro. Porque se está centrando en el codo. Ahora la ejecución va a ser casi perfecta, seguramente. Entonces ya es un poco lo que, según la instrucción que tú le des, que sea lo que quieras conseguir, en verdad. Sí. Cuando tenemos un paciente con dolor persistente, algo que suelen referir mucho, que le suele pasar, que suelen decir, siento que este hombro es como si no fuera mío. Es decir, yo con el derecho puedo contraerlo bien y lo noto fuerte, pero este no lo noto fuerte, que es por un poco lo que decías tú a nivel de procesamiento, el output, etcétera. ¿Cuáles son las técnicas que a ti más te ayudan para devolverle esa sensación, esa percepción de, oye, vuelve a ser mío, lo noto fuerte, estable? Dolor crónico, ¿te refieres dolor crónico o dolor nociceptivo persistente? Ahora como está cambiando la cosa, dolor crónico... Sí, no, más nociceptivo persistente, no tanto nociplástico en el que no es estímulo dependiente, sino el paciente que lleva mucho tiempo con ese dolor, que es mecánico, pero que no lo puede... Pues ahí... ahí tendría que valorar cómo está a nivel sensorial, por ejemplo, discriminación de los puntos, a ver cómo está. A nivel muscular,
diferentes valores de movilidad, por ejemplo, de la glenohumeral, de la escapulotorácica, cómo se mueve, si tiene fuerza o no, ya me dices que sí. Pues en base a... Yo valoro mucho y en base a esas valoraciones hago mi intervención. No te sabría decir, o sea, yo hasta que no tenga el paciente no te sé decir, mira Edu, yo haría esto, esto y esto con este paciente. Sé que, por ejemplo, cuando es un dolor nociceptivo persistente o que permanece en el tiempo, incluso dolor crónico, es que es otra cosa, porque ya influyen los sistemas más emocionales y demás del dolor, amígdala, ínsula, etcétera. Pero sí que es cierto que una buena estrategia que puedes utilizar de primera, si le duele mucho, no puede mover y demás, tipo principio de hombro congelado y demás, es sobre todo todo el tema somatosensorial. De hecho, hay estudios, para que veas todo el tema de cronicidad y demás, hay estudios que observaron cómo en pacientes con el típico que se llamaba antes SUDEC, Sí. que ahora es agodistrofia simpática refleja, síndrome del dolor regional complejo, todo esto. Han visto cómo reeducar la discriminación de los puntos en el miembro afecto mejoran sintomatología. O sea, por eso que al final se interpreta casi más. ¿Por qué se hincha? Si no tiene nada estructural, ¿por qué duele? No está... Pues igual, es que la información aquí no llega bien y el output en ese caso es hinchazón, eso es. Claro, es que eso es súper interesante porque es como, incluso que no sea tan agudo de hombro congelado, es una persona que incluso tú si has tenido algún dolor, a mí me pasa en mi propio cuerpo de decir, no, es que yo le fortalezco y tal, pero nunca lo llego a sentir de la misma forma y tal. Sí. Y yo creo que van mucho por todos los sistemas que estabas describiendo tú antes del procesamiento, de cómo pueden influir el output esos factores que no puede... Sí, mira, tengo una chica, a veces lo pongo en el curso, tuve una chica, un caso muy, muy, muy raro, porque además es que sigue siendo muy raro, ya no le duele esto, pero es como siempre unos dolores rarísimos y unas sensaciones rarísimas. Juega tenis y viene por dolor en el hombro y ya veo en ecografía un poco dañado el tendón, tal, lo primero que hago es hacerle un poco de diatermia para, pues, tiene mucho dolor, no puede mover y hostia, tampoco a nivel estructural ya sé que no justifica, pero es que además no tenía, puede ser una tendinopatía reactiva, venga, va. Normalmente la tecarterapia, diatermia, suele ayudar o a eliminar esa sensación de dolor, pues le dolía más. Dolía más, tal, hostia, me molesta, y le rozaba, me molesta, le rozaba así, le molestaba, pues al final, trabajo de discriminación de los puntos se fue sin dolor. O sea, al final si no, es que por eso si no valoras o no te das cuenta en la propia práctica clínica de, hostia, esto no debería estar pasando, esto no es lo normal, y eres crítico contigo mismo de decir, voy a cambiar esto, voy a ver, ¿por qué le duele aquí la piel? ¿Por qué tal? Y tener esa perspectiva crítica tú mismo en tu día a día, es que es imposible poder, digamos, ayudar a un paciente. Al final haces A, B y C como todo el mundo, eres uno más y tal, y hostia, no, pacientes no terminan por salir. Bueno, Víctor, vamos a ir terminando ya, que no te quiero robar mucho tiempo, pero seguramente fisios que lleven ya más tiempo conocerán acerca de esto, a lo mejor fisios que nos siguen más alumnos o más nuevos no saben. Quiero que me hables de tu etapa en Canadá, quién conociste allí, si influyó mucho en tu práctica clínica o no. Cuéntanos. Bueno, yo en Canadá, realmente, yo hice allí un curso y sobre todo, o sea, no estuve mucho tiempo, sobre todo luego me invitaron a un congreso. Primero me invitaron al congreso. Hay un profesor que se llama Alejandro Lorriaga, que daba allí un congreso de acupuntura a médicos, porque allí fisio no pueden pinchar, y entonces, pues, a través de José Manuel Sánchez, de mi ex jefe, pues me llamó, me dijo, Víctor, yo quiero que vengas aquí a hablar del tendón, de lo que quieras del tendón. Pues bueno, entonces fui allí y hice una exposición del abordaje del tendón, pues lo que debe cumplir, pues sí, digamos esa fisioterapia invasiva que yo aplico y hago con los pacientes, siempre y cuando sea necesario también, esa neuromodulación y el ejercicio. Y luego tuvimos varios workshops. Y luego después fue cuando hice la formación. ¿Por qué? Porque este hombre que me invitó, yo me acuerdo que habían 400 médicos ahí en la sala, hablando yo en inglés, y no sabía dónde meterme, no sabía qué decir. Y Alejandro Lorriaga precisamente luego fue quien me inculcó a mí digamos, el hecho de pensar de otra manera, de
ver el sistema como una globalidad. Porque hablamos de sistemas dinámicos complejos como nosotros que nos movemos en un entorno, ¿vale? Y nosotros somos sistemas, somos dinámicos y somos complejos. Nos movemos en un contexto, etc. Pero es que nuestro cuerpo también es otro sistema dinámico. Y eso es lo que a veces digamos, teoría falla o se malinterpreta. Nosotros mismos, tú no comes bien o te sienta mal algo y aunque no te duele la barriga, pues puede, yo qué sé, sentirte más cansado. Puede aumentarte la frecuencia cardíaca. No tiene más que ver que te dan ahora mismo, te llaman por teléfono, te dan una mala noticia y se te acelera el corazón sin estar corriendo. Sí. ¿Vale? Entonces, al final es como toda la información que influye en el cuerpo tiene una respuesta y cómo esa respuesta en tu cuerpo va a influir luego sobre el resto. Y ahí fue, sobre todo Alejandro me inculcó pues un poco esa visión más crítica de lo que yo puedo hacer en ese tobillo, influye en que ahora ande mejor, por ejemplo. No tan así mágico como, mira, el hombro pues te trata este tobillo y el hombro contrario se mueve más. No, pero tienes siempre una relación, digamos, pues con esa neurociencia, esa anatomía, esas cadenas más miofasciales de Meyers, él lo relaciona mucho con las cadenas de Thomas Meyers, etc. Y ahí fue un poco ese cambio que luego a partir de ahí pues he investigado más, hay cosas que coincido con él, hay cosas que en mi práctica pues igual no veo tanto. Lo que te digo es que siempre al final contrasto con mi práctica diaria, hay cosas que me sirven más que menos y ya está. ¿Te influyó mucho? Sí, yo ya había leído. Me refiero que. No sé si sigue dando formaciones en España a día de hoy. Muy pocas. Muy pocas. Yo de hecho quiero repetir alguna de él. O sea que la respuesta, si lo recomiendas o no, sí. Es complicado, ¿no? Sí. Conseguir que venga o apuntarse a uno de sus cursos, ¿no? Sí, aparte de que la inversión económica es alta para lo que estamos acostumbrados en España, allí no, pero aquí sí, es alta. Él suele venir muy poco y además no suele avisar con antelación. Como aquí estoy... Te enteras 2-3 semanas porque viene a tratar jugadores de fútbol, por ejemplo, entonces pues a lo mejor le llama al jugador y dice, pues voy a aprovechar y voy a hacer un curso aquí. Y lo sabe 3 semanas antes. Se llenan los cursos, también te lo digo. Sí. Pero sí que es verdad que es una visión menos mecanicista o menos reduccionista de la que solemos tener aquí más en España y sobre todo de la neuromodulación. Que aquí sea... ¿Cómo lo interpreta el Orriaga la neuromodulación? ¿O qué aprendiste tú de él en el tema de neuromodulación? Él no utiliza ecógrafo, para empezar. Él se basa en conocimientos anatómicos de cadáver, que ha visto un mogollón. Muy y exacto. No entonces, no es un torero. Él tiene también conocimientos de acupuntura, que ya sabemos que hay puntos de los de acupuntura tradicional china que coinciden con zonas nerviosas, zonas de... Y al final lo que hace es eso, hace una valoración, en base a la valoración, pues pone unas agujas, hace un poco de terapia manual, un tipo de terapia manual que se llama microcondicionamiento y luego hace un retest. Pero trabaja, es un poco a lo que yo intento también llevar o explicar en los cursos. A mí me da igual que te duela la rodilla, entre comillas. Yo en la valoración veo que el pie está mal o la cadera está mal, pues me enfoco en los otros dos. No me centro en que ya por sí, va. Tendinopatía rotuliana. Sabemos que hay unos protocolos para mejorar la calidad del tendón, que tal igual. Perfecto, ¿eso lo vamos a hacer? Sí, pero no te olvides de lo otro. Porque eso puede Porque entonces, el problema. claro, es que el día que te vayas de vacaciones, estés 2 semanas fuera, no entrenes y no hagas el heavy load resistance, cuando vuelvas a correr vas a decir, uy, me pica otra vez, porque te has desadaptado de nuevo. Entonces, si tú consigues un poquito de movilidad en el tobillo, mejoras le mejoras la movilidad de cadera o le mejoras la activación de un glúteo medio, un glúteo mayor, unos pleurotrocanteros trochanterios, un isquio, un tal, lo que necesite, pues este tendón rotuliano sufre menos. Todas las fuerzas de tu cuerpo al impactar contra el suelo ya no van al rotuliano, se reparten por tibia, peroné, por el resto. Y al final es un curso que yo recomiendo. Es un curso que te tienes que desaprender. Si no estás dispuesto a desaprender, no. Pero viene bastante poco. Eso sí que es verdad. ¿Alguna pregunta más, Edu? No, me ha encantado. Me ha encantado porque es un poco su visión, es a lo que me gustaría a mí seguir. Porque es un poco de eso de, oye, yo tengo ahora los conocimientos que tengo, pero estoy dispuesto como a desaprender para aprender cosas nuevas, formas de mejorar.
y no me importa cambiar mi forma de ver a los pacientes o de trabajar porque el fin sea mejor, ¿sabes? No cerrarme a una cosa, ni siquiera, pues eso, yo siempre me gusta preguntarle eso de la duda, de a ver qué puedo sacar de él, más que con lo que yo Tú tengo. ten en cuenta que ni tú, ni Héctor, ni yo, ni nadie en este mundo va a saber de todo. Entonces, yo ya te digo, he estado en Physio Expo, he estado en 4 talleres, hostia, y de todos me llevo... Eso es, hay cosas que no aplicaré, hay cosas que igual digo, pues esto no creo que sea así, hay otras cosas que sí, hay otras que, hostia, qué interesante, mira, voy a hacerlo, estos días voy a probar a ver cómo funciona, cómo hacerlo, cómo tal. Al final se trata de eso. No centrarte en una única herramienta, por así decirlo, abrir tu mente, aprender de todo y de todos, incluso de los pacientes, que te aportan mucha información también, saber si lo que has hecho antes, o el día de antes, o la sesión anterior, les va a ayudar o no, y tirar para adelante. Yo con Víctor la verdad que no tenía ninguna duda de que íbamos a intentar contactar con él, porque me pasa con Víctor y me pasa, pues ahora con el doctorado cada vez estoy conociendo a más fisios y personas, pero que son para mí eminencias, que son gente que a imitar en muchas cosas, y todos cumplen una ley que es, con toda la información que saben, con toda la experiencia clínica que tienen, es que son alumnos, tío, luego. Sí. Que siguen siendo alumnos. Sí, nos pasó con Mario el otro día, Paco, que era un perfil muy con Ana, parecido. o sea, es que cuantas más personas conozco relevantes, macho, digo, es que esta gente es súper humilde, no tiene dogmas, no tiene... Y siguen aprendiendo. Y con Víctor nos pasa lo mismo. Viene y te dice, no, si yo ahora vengo a aprender de 3, y te lo dice Víctor. Sí. ¿Sabes? Que Sí, es una- bueno, yo agradezco tus palabras, pero yo no me considero ni siquiera experto. O sea, al final yo creo que, por ejemplo, el título de experto es algo que te tiene que poner la gente, no que te lo pones tú. A veces que vas a los congresos, lo que sea, experto en tal, experto en 7 cosas. Y, coño, tiene 23 años, tío. ¿Qué vas a ser experto tú? Pues Pero- nada, Víctor, solo decir que, bueno, puedes decirnos dónde encontrarte. Ahora mismo, bueno, tienes la clínica en Andorra, en Benidorm, pero a nivel de formaciones, que yo me he formado contigo, es una formación de verdad que recomiendo. A mí me has cambiado algunas cosas en mi práctica clínica y solo con eso ya pues lo considero un valor muy útil para mí. ¿Dónde pueden encontrarte ahora mismo informaciones? ¿Dónde vas a dar las próximas? Sé que tienes muchas, pero bueno. Pues mira, tenemos pendiente fechas, sabemos lugares, pero no las fechas aún, ya serán probablemente 2024. Sería Madrid, Alicante, Asturias, Bilbao, Portugal y al sur Sevilla. Esto en 2024, te Sí, refieres, ¿no? sí, sí. No hemos hablado de ProElite Performance, que es una plataforma de formación que tú Exacto. creaste. Se tienen que verlo allí, ¿no? Donde... Sí, bueno, nosotros tenemos las redes también, ahí podrán ver también los cursos que vamos haciendo. La verdad que lo tengo un poco parado. Tenemos un podcast también que lo tengo parado de momento, Pues porque invitadlo y vámonos. eso es. Ahora os tendréis que venir ahí a Andorra a grabar otro. Pero ahí sí, la idea es que ahí podamos compartir, por una parte, más contenido como este y por otra, los cursos, las formaciones que vamos haciendo, tanto a nivel presencial como online. Bueno, pues dejaremos aquí seguramente en los comentarios la web de ProElite Performance, que es la de Víctor, y pues a lo largo de creo que 2023 ya no tienes ninguna formación en España, ¿no? Que hagamos nosotros no. 2024. Son en otros másters y demás. Pero Y viendo dónde apuntarse, y la verdad que, vuelvo a repetir, es una formación que a mí me gustó mucho. Vale. te lo agradezco. Pues nada, muchas gracias por venir, Víctor, al podcast. A vosotros. Hemos estado encantados. Sí. Y nada, pues aquí A estamos. vosotros. Esta es tu segunda casa aquí en Alcorcón y Madrid. Un placer. Vale, jefe.